Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Aquí un día más, ¿verdad? Para impartir el conocimiento del Señor, que es bien necesario que la iglesia cada día se llene de él para continuar edificándose, ¿bien? Así que vamos al grano. Esta noche vamos a estar hablando sobre los dones del Espíritu, dones del Espíritu. Yo sé que muchos de la iglesia saben de ellos, otros no, otros tal vez pues no se acuerdan mucho y así sucesivamente. Esto va a ser una serie porque en un solo día, o sea, en una hora, por ejemplo, no se pueden discutir todo. Y ustedes saben que pues, a mí me gusta desmenuzar las cosas para que se entienda. Así que vamos por ahí. Cuando nos convertimos a Cristo, somos una nueva criatura, ¿verdad que sí? Que traerá consigo los dones del Espíritu Santo impartidos por el Señor como Él quiere. Hay unos que les son repartidos al momento de convertirse, como lo es el don de lenguas, y me explico. Yo he sabido de casos muy allegados a mí que aceptaron al Señor como su Salvador a través de una prédica, le impusieron las manos, oraron, hicieron profesión de fe y ahí automáticamente salir hablando en lenguas, no me estoy adelantando, es simplemente parte de la introducción, sale automáticamente hablando en lenguas hasta que llegó a la casa. Por eso digo que hay unos que al momento, hay unos dones que van a ser repartidos y se van a ver al momento, como es ese. Y hay otras veces que se verán más adelante a medida que vayamos madurando en el Señor y como Dios quiere, porque Él es soberano, Él es el que imparte. Entonces debemos definir lo que es un don, ¿verdad que sí? Un don viene de la palabra en el idioma griego que es carisma con J. En vez de carisma, carisma con J, que se puede traducir como regalo o dádiva. En otras palabras, un don es un regalo o dádiva. En otros lugares usted va a encontrar que dice carisma, pero no, cuando me puse a leer carisma, dice que de carisma sale carisma. Por ahí le vamos. Es una palabra que contiene la raíz haris, que en otros pasajes se traduce como gracia. Un don espiritual es un regalo especial fruto de la gracia de Dios con el propósito de edificar la iglesia. ¿Ok? Y también para hablarles a personas que no conocen de Cristo para que entonces puedan entrar también a los caminos del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones y eso se encuentra en Primera de Corintios 12. Todo el capítulo 12 de Primera de Corintios te habla de los dones espirituales. De hecho, el título es así mismo, dones espirituales. Y no se lo voy a leer completo, solamente se lo voy a leer del 12, okay, 4 al 13, porque todo esto lo vamos a ir desmenuzando eventualmente durante el transcurso de esta serie. Este es Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, ¿ok? Porque como habíamos discutido en varias ocasiones, la iglesia de Corintios originalmente era una iglesia que tenía todos los dones, era una iglesia que estaba abastecida en todo, pero esta comenzó a corromperse y por eso Pablo llegó allí a amonestarla, ¿verdad? En muchos aspectos. Él vino y dijo en esa parte, en el cuadro. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Estoy hablando de los dones del Espíritu.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, puertorriqueños, mexicanos, franceses, ajá, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ok, en otras palabras, siempre a nosotros nos llaman como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el Señor es la cabeza, ¿verdad? Pero ¿qué viene pasando? El Señor, ¿verdad? Nos va a repartir unos dones, nos va a dar unos ministerios, pero dentro de la iglesia no todos van a tener la misma función, porque eso es como si tú estuvieses en un trabajo no todo el mundo puede ser gerente. Y así sucesivamente en los demás lugares. En la escuela no todo el mundo puede ser maestro, porque el maestro para enseñar necesita estudiantes. Pues de igual forma pasa con esto y es necesario que cada uno, ¿verdad?, tenga que hacer una función dentro del cuerpo. Buenas noches, Maribel Saipa. Hoy voy a estar hablando de los dones del Espíritu, ¿ok? Y que los dones son un regalo de parte de Dios. Por eso es bien importante que dentro del cuerpo nosotros no podemos tener envidia del que tiene tal don y el otro no. Usted no menosprecie el don que Dios le ha dado a usted. Usted haga lo mejor para Dios y Dios se encargará de lo demás. Ok, entonces, principalmente son 9 los dones del Espíritu Santo, pero hay más. Pero principalmente son, como lo acabo de mencionar, palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, género de lenguas, que eso cuando hablan en lengua, para ¿verdad? Los que no conocen mucho de esto, que hablan en un idioma raro, esos son géneros de lengua. Interpretación de lenguas. Los 9 dones se dividen en 3 grupos. 3 grupos. Número 1, dones de revelación. 2, los dones de poder. Y 3, los dones de inspiración. Repito, los 9 dones se dividen en 3 grupos. Dones de revelación, dones de poder, dones de inspiración. Para los que entraron más adelante, es una serie que no todo se va a discutir hoy. Ahora bien, dentro de los dones de revelación, que aclaro, esas categorías no te las dice específicamente la Biblia, pero dentro, ¿verdad?, de la sabiduría que el Señor le ha dado a la gente, a los hermanos, ha permitido que uno pueda como que clasificarlo para poder identificarlo con más rapidez. Dentro de los dones de revelación está la palabra de ciencia o conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Dentro de la clasificación de los dones de poder están el de fe, sanidades y milagros. Y dentro de los dones de inspiración está el de profecía, género de lenguas, taca, 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 la, interpretación de lenguas. Ahora bien, vamos a ir por parte. Hoy nos vamos a quedar en los dones de revelación. ¿Qué son los dones de revelación? La misma palabra te lo dice, te está revelando algo. Por ahí le vamos. Son aquellos que el Espíritu Santo utiliza para revelar a su iglesia de manera sobrenatural un conocimiento que solo Él posee y que se hace imposible percibir por los medios humanos, ¿ok? Le ayudan a la iglesia del Señor a conocer acontecimientos que están ocultos a la percepción humana por medios sobrenaturales y por ello se le conocen como, mira, como los ojos de Dios en la iglesia para cuidarla y protegerla. Aclaro, como dije desde el principio, también estos dones permiten que el que lo tenga también le haga un inconverso, ¿ok? Es un don que se da solo cuando Dios decide mostrar a la persona a través de varios medios, como lo son la visión, sueño, voz audible, o te lo da automático al momento, viendo las intenciones del corazón de la persona. Repito, el Señor es soberano, el de la persona que tiene este don, es el Señor el que decide qué mostrarle al momento a la persona que tiene el don, ¿ok? Es un don que se da solo cuando Dios decide mostrar a la persona a través de varios medios, como lo son la visión, sueños, voz audible,
te lo da automático viendo las intenciones del corazón de la persona. Aquellos que tienen el don de ciencia, es el que está dentro de revelación, ciencia o conocimiento, comprenden las cosas profundas de Dios. Hace que el hombre penetre en la raíz de cada acontecimiento, hecho, sentimiento o situación. A través del don de ciencia, Dios puede dar el diagnóstico a causa de un problema, enfermedad, hecho, situación. ¿Y saben qué? Una que es bien clave. El don de ciencia da a conocer verdades ocultas. El don de ciencia da a conocer verdades ocultas, que después le voy a traer unos ejemplos en la palabra. También llamar a las personas por su nombre. Ha ocurrido, ha ocurrido. Y voy a decir esta, vamos a ir mencionando y dando ejemplos también. Ok, esta parte donde dice llamar a las personas por su nombre, yo quiero, ¿verdad? Los que son más nuevos en el evangelio que sepan, ¿verdad? Esto que se ha dicho 500 veces aquí, que dentro de la iglesia nos vamos a encontrar los que son ovejas y los que son lobos. Las ovejas siempre se van a regir, ¿verdad? Por el don de una manera correcta y justa, en santidad. Los lobos no. Los lobos o van a hablar de más, o van a querer supuestamente hacerle el favor a Dios y lo que van a hacer es que lo van a dañar. Nosotros tenemos un caso aquí en los Estados Unidos, no me acuerdo exactamente el nombre, después se lo puedo poner en el chat, de un evangelista donde él en ciertos lugares empezaba a decir, a suponer, Sara, no sé, me viene la 2924 de Lane Circle, apartamento 206. Sara, y salió una por allá. Y al tiempo se descubrió que él tenía un auricular poco visible y era la esposa la que le daba la información. ¿Ok? Esas son las personas corruptas, pero yo quiero dejarles saber a ustedes que existen personas que Dios a través del don de ciencia puede mostrarle o la condición de la persona en la que está emocionalmente, enfermedades, el nombre como les dije, y aquí hago un paréntesis. Esta servidora, no por jactarse, pero vamos a hablar de los dones. Yo sé que eventualmente alguien compartirá algo al final. Ese don yo lo tengo. Yo he sabido, en una ocasión estuve con un muchacho donde el Señor me permitió darle una palabra, pero dentro de la conversación sigo hablándole, y él empezó a sorprenderse y decir, sí, eso es cierto, sí, pero es que tú no me conoces, y seguimos por ahí hablando, y en una vez dice, pero tú me llamas por mi apodo. Y yo ni siquiera, dentro de lo que le estaba diciendo a él, ni me pasó por la mente que le dije su apodo, pero era el espíritu hablándole a esa persona, ¿ok? Eso ocurre. Y se le da una palabra de parte de Dios. Y hablar de una situación que tenga la persona. ¿Qué pasó con Jesús cuando se encontró la tsunamita en el pozo? ¿Ah? Que la parte donde ella venía y dice, no, es que le dijo, vete allá, ¿verdad? Como a casa tu marido era. No, es que no tengo marido. Ah, bien has dicho, no tienes un marido, tienes 5 maridos. O sea, Jesús, era perfecto, tenía el don de ciencia. ¿Eh? El término, ok, palabra de ciencia o conocimiento. El término conocimiento proviene del griego gnosis, E de gato y después gnosis, ¿ok? El cual describe la suma de información precisa concerniente a un tema. Palabra de ciencia es aquel don por medio del cual el Espíritu Santo comunica milagrosamente al cristiano que no posee un conocimiento de sucesos pasados o presentes. Es un don sobrenatural que revela parte de la ciencia o conocimiento de Dios. Son verdades que por otros medios serían imposibles de saber. Ok, uno de los objetivos del don de ciencia es revelar el pecado. Ok, eso también pasa. Revelar el pecado tal vez en medio del pueblo o de alguien. En Hechos 4, 32 al 35, el Espíritu Santo a través de la palabra de ciencia reveló a Pedro la intención acerca del corazón de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira era un matrimonio.
Es bien importante mencionar que en ese capítulo 4, 32 al 35, dice que cuando las personas se convertían a Cristo, eran de un corazón, de una sola alma, ¿verdad? Todos estaban unánimes, por lo que todo lo que ellos poseían, fuesen heredades, casas, propiedades, las vendían y traían el precio, o sea, el dinero que habían ganado de eso, y se lo traían a los apóstoles para que estos lo repartieran de acuerdo a la necesidad que hubiese entre el pueblo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Este matrimonio hizo algo malo que salió a la luz. Vamos ahora para Hechos 5. Hechos 5. Hechos 5. Me dice aquí 11, pero espérate. Es 11. Y del Hechos 5 completo, ¿verdad? Espérense, parece que se me pasó un numerito allí, si me permiten. Hechos 5. Estoy aquí buscando también la Biblia para asegurarme. Sí, Hechos 5, del 1 al 11. Ah, que me faltó escribir 1, fue que dejé el 11. Vamos a leerlo. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, o sea, de lo que se ganó, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, aquí es donde él tiene el don de ciencia, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que manifiestes al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces viene Pedro aquí, ¿verdad? Con el don de ciencia. Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué tú quisiste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y mira, expiró, también murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. La sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Son el perdón de ciencia. Con el don de ciencia también se pueden encontrar personas escondidas o hallar cosas perdidas. ¿Ustedes han conocido de personas que la policía misma las han usado para poder hallar personas? Hay personas cristianas que han trabajado en esto. ¿Ok? Cuando yo estudiaba justicia criminal por allí entre los años 1998, la profesora nos sacó, mira eso, estoy hablando de hace qué, par de añitos, ¿verdad? Yo me bauticé en el 2002, pero yo había dicho así al Señor antes. Habíamos salido a la cancha y la profesora, pues ella fue a esconder evidencia. Nosotros tenemos que estar guardados en un lugar y ella quería medir la intuición. Yo le llamo a ella la intuición de nosotros, si tenemos esa capacidad. Acuérdate que el hombre le va a llamar a ella intuición. Si tenemos esa capacidad para encontrar la evidencia. Era una evidencia muy pequeña. Se hicieron 3 ejercicios. Las 3 evidencias las encontré yo. Beri, ¿tú quieres decir algo? Que veo la mano levantada. Ah, ok, está bien. Las 3 evidencias las encontré yo, entonces a mí me da risa porque ella estaba con un cigarrillo, tú sabes, ella hablaba así. Y ella, oye, yo no sé, pero tú tienes algo, tú tienes eso. Decía ella, tú tienes eso. Obviamente, años después, madura en el Evangelio, pude entender qué significaba eso.
También el don de ciencia permite conocer los pensamientos de los hombres. Mira, en Juan 2, 23, 25. Estando en Jerusalén, viene siendo Jesús, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y yo más adelante, Gerardo, después lo voy a decir, fíjate este sí que está más bien preciso. Este está en Mateo 9, 1 al 8, el que dice que Jesús era un paralítico. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Eso es don de ciencia. Yo conocí de un ministro que estaba haciendo infiel a su esposo. Era una mujer. Yo sabía todos sus pasos por otras cosas que no voy a mencionar. Pero el Señor permitió que llegara toda la información a mí. Y esta persona se salió de su iglesia. Y eventualmente se fue a otra iglesia como 4 pueblos más lejos de donde vivía. Y un día entró a una iglesia nueva donde estaban predicando. Y allí estaban predicando el adulterio. Y dale que dar, y bien duro. Y ya esta persona estaba teniendo temor porque ya sabía que el Espíritu Santo estaba a punto de que hacerle quedar en vergüenza. Le cogió los motetes y se fue. Y he sabido de casos de personas que las tienen allí para predicar, los presentan, se levantan allí, ¿verdad?, con la Biblia para dar el mensaje y se levanta alguien de la congregación con el don de ciencia porque el Espíritu le reveló y decirle, no prediques porque tú sabes que tú estás mal, que tú esto, que tú lo otro. Eso pasa. Eso pasa. Lo que pasa es que el cuerpo de Cristo se ha dormido mucho, se han envanecido en su razonamiento y todas esas cosas se han ido ya como que morir. No es que estén muertas porque están, pero el mismo hombre las ha hecho morir, se seque, pero existe. Por eso es que el Espíritu Santo, gloria a Dios, al Padre, Señor. El Espíritu Santo a través de esta plataforma va a estar trayendo la verdad de Cristo. Yo no soy perfecta, pero me pongo en sus manos, señores, señoras y señores. Ok. Ya le hablé de esta persona, ¿verdad? Vamos por ahí. Paralítico. Ok, el don de ciencia también, ¿sabías que trae al conocimiento los planes secretos de nuestros enemigos para tratar de destruirnos? Repito, trae a conocimiento los planes secretos de nuestros enemigos para tratar de destruirnos. Voy a contarle una experiencia. Yo he sabido, ¿verdad? Hay una persona que esa persona me constituye su enemiga. Pero en mí no puede haber nada sucio porque yo soy una nueva criatura. Esta persona la perdoné hace 7 años, hice la llamada correspondiente, pero ¿qué pasa, verdad? Para que podamos entender, para yo llegar al tema antes de... Pero esta persona tiene el espíritu como de faraón, tiene esa conducta como de faraón, vamos a ponérsela así. Pero como faraón no cambiaba, faraón tiene el corazón endurecido, el pueblo de Israel no podía continuar con faraón porque le iba a hacer daño, los tenía como esclavos, ¿verdad? Es muy parecido. No te preocupes, mi marido no es.
Entonces, ¿qué pasa? Pues, esta persona trabaja con ocultismo, es decir, brujería. Y una madrugada estaba durmiendo y en una visión veo una sombra, una silueta que se acerca a mí con una taza de café y me la estaba pasando por aquí, josándomela. Como 3 veces me la rozó y me olió literalmente a café. Me levanté a las 3 de la madrugada y me olía a café. En mi casa no estaban haciendo café a esa hora. Rápido el espíritu me mostró. Sí, porque dije café. Y yo, ajá. Cuando usted va a tiendas por departamento a comprobar perfumes para poder omitir el perfume anterior, si vas a probar 3, te van a dar de oler borra de café. Y el espíritu me mostró que esta persona que trabaja con esto me estaba enviando eso para borrar la afrenta que me había hecho hacía unos años. ¿Entiende? Pero esta persona, ¿verdad? Carga mucha maldad, por lo cual no puede estar en mi vida. Pero hoy no voy a hablar del perdón y de rencor en esas cosas que son el tema, ¿verdad? Pero quiero verlas aclarar. Eso también es parte del don de ciencia. ¿Cuál era el plan? Que se me olvidara, pero esta persona santa no era. Así que dice también satisfacer una necesidad requerida. En una ocasión el Señor me mostró a una amiga que le hacía falta detergente entre unas cosas. Y pues llegar a la casa, efectivamente le faltaba detergente, y era una persona que estaba mal, crónicamente mal económicamente. Escuchar audiblemente instrucciones mientras duermes puede pasar. En lo particular a mí me ha pasado, es la primera vez que estoy aflorando aquí otras cosas. Yo no juego con estas cosas, esto es algo serio y pues Maribel Saipa puede ser mi mamá, puede dar fe de eso. Instrucciones audibles y yo a sentar con la cabeza así, sí, Hace 2 domingos tuve una experiencia. Se supone que yo iba a llegar tarde a la iglesia, ¿verdad, Saida? Saida yo creo que esta parte no sabe, pero ya sabe que yo iba a llegar tarde. Pero yo como que no podía, en una estaba como que, yo como que, ay, no pude dormir bien toda la noche. Y yo, el culto es a las 10:30, ya eran casi las 9:30. Y yo en una cierro los ojos y automáticamente vi, como si fueran una computadora, violación con letras mayúsculas. Y en el espíritu, porque usted va a entender esto, usted lo va a ir desarrollando, ¿verdad? Para que el Señor se lo dé. En el espíritu entendí que el Espíritu Santo me está diciendo, me estás violando, tú tienes que ir a congregarte. Le dije a mi esposo, no me expliques cómo. Yo me puse el bondo con la ayuda del Espíritu Santo en menos nada y llegué y no tardé. De hecho, le escribí a Saida, le escribí a la pastora y, anyway, seguimos por ahí. Y a mí había momentos dados donde me quedaba dormida en casa. Eso es un tiempo bien fuerte de muchas experiencias que yo tuve, porque fue que yo me di a la tarea de conocer la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Porque a mí me hablaban tanto del nuevo, y cuando yo empecé el nuevo y veía que me hablaban con temas que yo cuando me ponía a verificar en concordancia estaban en el Antiguo Testamento, y dije, no, esta historia yo no la puedo comenzar a mitad del camino, yo tengo que irme allá. Cuando yo empecé a darme la tarea, ahí fue que empezó todo. Cuando yo empecé a darme la tarea, se fue mi caso, empezar a leer el Antiguo Testamento, ahí fue que yo comencé a tener todas esas experiencias, inclusive una trompeta, un sonido de trompeta audible a levantarme, porque yo tenía que hacer cosas. Hechos 10, 19 al 20, dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. También a través de instrucciones de visiones, a través audiblemente. Eso es parte del don de ciencia. Hechos 9, 10 al 19 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, o sea, le está dando detalles, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ok, Saulo de Tarso era Pablo, ok, originalmente Pablo se llamaba Saulo de Tarso. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como estaba y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y así sucesivamente. Fue bautizado. Ok, eso es parte del don de ciencia. Le voy a decir una cosa. Hay un montón de ejemplos del don de ciencia en Doña Biblia, pero yo le puedo dar todos los ejemplos porque no vamos a terminar, pero es para que tengan una idea. El don de ciencia, ¿verdad? Te ayuda a saber verdades ocultas, te muestra cosas al momento, una situación que tiene una persona, lo que son, yo creo que le he dicho aquí, en una ocasión, como en el año 2018, estaba trabajando y llegó alguien, un hombre, a arreglar el printer, la impresora. Una impresión tan chocante, ya yo lo había dicho aquí, fue una impresión tan chocante porque el espíritu me mostró, pero así, que este hombre había hecho cosas aberrantes bien feas para estar preso y digamos que sin exagerar cadena perpetua y por ahí por abajo. Y él se dio cuenta que yo vi dentro de él y él se quedó trinco porque no, usted va a entender cuando esto a usted le pase. Él se quedó trinco. Él sabe que yo pude ver lo oculto en él. Eso le puede pasar a usted y usted no está loco. Usted se va a encontrar hermanos que tristemente, que no tienen conocimiento para decir que usted está loco, que no te pegues de él. O hermanos que tristemente son agnósticos. ¿Usted sabe qué es agnóstico? No creen en nada de estas cosas. Pues mira, pues no le sirvas a Jesús. Porque las señales que le seguían no era para aquel entonces. Son un sendo disparate. Mire, no sé por qué me baja esto, pero son un sendo disparate que le venga a decir que eso era, las señales eran para aquel entonces. Mentira. Tuve una conversación con María ayer y aprovecho y cito a María. La tengo aquí. María Cruz dijo algo bien hermoso, que María tiene un mensaje para eso, tú te encargarás de eso que el Señor te dio. Tienen al Espíritu sentado allí en la iglesia. ¿Ah? Y por eso los dones no se manifiestan, porque el hombre se impone ante el Señor. Eso no se hace. Por eso es que hay iglesias que están secas, como muertas. Continuemos. Dones de revelación, palabra de sabiduría. Hablamos de ciencia. Palabra de sabiduría. Don de sabiduría proviene del griego Sofía, así, Sofía. S-O-P-H-I-A, Sofía, como usted lo quiere escribir. La Biblia nos habla en muchas ocasiones sobre la sabiduría que viene del Espíritu y nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría es hacer, saber, entender o decir lo correcto en la sagrada voluntad de Dios. La sabiduría viene de Dios, pero también le fue dada al ser humano a través del Espíritu, palabra de sabiduría. También dice Santiago que si alguno es falto de este don, pídalo a Dios, al cual da a todos en abundancia. Repito, en Santiago, que es un libro de la Biblia, dice que si alguno es falto de este don, pídalo a Dios, el cual da a todos en abundancia. Apúntalo, hoy es para peticiones, aguanta eso. Sabiduría. En otras palabras,
El don de sabiduría es como un fragmento del conocimiento de Dios o el grado más alto del conocimiento. Nos permite aplicar el conocimiento de forma sobrenatural. Dios muestra su sabiduría en el ser humano de muchas maneras. Aún las personas que tienen el don de interpretar sueños y lenguas tienen una sabiduría que Dios le da para poder entender esto. El don de la sabiduría no se basa en estudios, títulos, propiedades o conocimientos que tenga una persona. No trata sobre los bienes intelectuales ni materiales que podamos poseer. El don de la sabiduría trata sobre revelaciones divinas dadas por Dios. No surge del hombre. Ni el que tiene allí el doctorado en teología. No es eso. No es eso. No es que no estudien, está claro. No es que usted no vaya a un instituto, está bien. Tiene que tener conocimiento. Recordemos, hay mucha letra mata. Entonces, quiero hacer un asterisco. No le iba a decir, lo digo, pero sí hay que decirlo. En esta búsqueda de diversas fuentes, encontré algo que entiendo que es un error. Hay un libro de un ministro conocido que no me menciona el nombre. No quiero. Donde yo encontré que él escribió que el don de sabiduría tenía que ver con la revelación de cosas futuras. Pero eso no es el don de sabiduría. El don de sabiduría no tiene que ver con la revelación de cosas futuras. Y yo dije, no, vámonos de ahí. Es un buen maestro, no se quita como un buen maestro, ¿verdad? No es perfecto, pero yo dije, no, eso no es. Pero se lo digo, si usted ve eso, no sé, váyase por ahí, porque empezó a decir, a traer de ejemplo, que Juan cuando estuvo en la isla de Patmos, ¿verdad? Que estuvo allá solo, ¿verdad? El Señor le mostró unas visiones que habrían de acontecer, ¿verdad? En el futuro, ¿verdad? Cosas proféticas del fin de los tiempos. Eso no tiene que ver con la sabiduría, eso es otro tipo de don, porque está mostrando el futuro, pero anyway, vamos a entrar ahí. Continuamos. Primera de Reyes 3 al 15. Nosotros tenemos un ejemplo de un personaje en la Biblia que pidió sabiduría a Jehová. ¿Quién fue ese? Salomón. Y Salomón era hijo de David. ¿Se acuerdan David que discutimos que el suegro era Saúl, que le tenía celo y todas esas cosas? Pues sí, David tuvo un hijo que se llamó Salomón. Y dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y aquí dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor, mira, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Okay?
Vamos a ver un ejemplo de la sabiduría de Salomón proyectada, o sea, manifestada. Primera de Reyes 3:16 al 28. Esta historia está cool. Primera de Reyes 3:16, 28. Vamos aquí a dramatizarla. En aquel tiempo vinieron al rey, ¿verdad? Que a Salomón, dos mujeres rameras y se presentaron ante él. Una de ellas dijo: ah, señor mío, yo y esta mujer habitábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día de dar yo a luz, esta dio a luz también y habitábamos nosotras juntas. Ningún extraño estaba en la casa fuera de nosotras dos. Una noche, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Ella se levantó a medianoche y quitó a mi hijo de mi lado mientras yo, tu sierva, estaba durmiendo, lo puso a su lado y colocó al lado mío a su hijo muerto. Cuando me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, encontré que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive, volvió a decir la otra. Así discutían delante del rey. El rey entonces dijo: esta afirma, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. La otra dice: no, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y añadió el rey. Vamos a ver la sabiduría. Ajá. Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid en dos al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y le dijo: ay, señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis, ni a mí. Y la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió: entregad a aquella el niño vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Todo Israel oyó aquel juicio que había pronunciado el rey y temieron al rey, pues vieron que Dios le había dado sabiduría para juzgar. Esta técnica de sabiduría fue la que permitió saber quién era la madre verdadera. Sonó como que brusca al momento, pero realmente su fin era otro. Por eso van a haber momentos que iba a ser una salvaje, pero mi fin es otro. Ajá. Dice, también cuando Jesús dijo que tirara la primera piedra el que estuviera libre de pecado, eso también él mostró sabiduría, porque la ley decía en aquel entonces, ¿verdad?, que había que matar a aquella mujer que fuese hallada en adulterio, pero después él dijo: venga, o sea, que esté libre de pecado, el que, ¿verdad?, que tire la piedra el que esté libre de pecado, el primero que esté libre. Tenemos también aquí en Mateo 9, 11 al 13, una manera de cómo Jesús respondió con su sabiduría, me gustó. Dice: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A mí esa palabra me marcó. Wow, los sanos no tienen necesidad de médico. Y claro, es lógico eso, pero en el contexto en que lo dijo, wow, tú sabes, es nuestro médico, él vino a salvarnos, a sanarnos. Jesús contestó de una manera muy sabia. Ya estoy casi. El libro de Proverbios es un libro que le llaman libro de sabiduría, para adquirir sabiduría. Ese libro lo escribió el mismo Salomón, el mismo el que el Señor le otorgó sabiduría. Y ese libro, en el primer capítulo, como del 1 al 7, te dice cuál es el motivo de los proverbios. De hecho, así se titula: Motivo de los proverbios. Dice: los proverbios de Salomón. Si usted quiere buscar consejo, váyase ahí. Mire ahí, con 2 estrofas ya usted aprendió un montón. Uno dice: wow. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia,
justicia, juicio y equidad. Eso es lo que hace también la sabiduría, ¿ok? Da consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples, astucia, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Repito, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si quieres ser sabio, teme a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esos son los que se van a quedar, los insensatos, los que despreciaron la verdad y la cambiaron por una ¿qué? Corruptible. Se envanecieron en sus propios razonamientos. Creyéndose sabios, se hicieron necios. Eso es la culpabilidad del hombre, Romanos 1, 18 al 32. Y tenemos el libro de Eclesiastés, que la primera vez, después que yo leí Proverbios, cuando comencé a leer Eclesiastés, yo decía, pero espérate, esto parece que lo escribió el mismo autor. Y sí, después descubrí, sí, era Salomón. Él escribió también Eclesiastés. En fin, toda la Biblia es inspirada por Dios y nos da que sabiduría. Hay más, falta otro don para discutir dentro de los dones de revelación, pero no lo voy a discutir, ¿ok? Porque es más, y no quiero como que estén cansados y yo sé que están los de la Florida que a lo mejor quisieran escuchar más, pero quiero considerar a los que están en el Caribe, mi gente, en el Caribe, ¿ok? La semana que viene, espérense. Gracias, nos veremos el próximo martes, porque martes que estoy publicando esto por las redes. Así que nos vamos ahora